Aleluya. Hermanos y hermanas en la fe, una vez más estamos aquí para bendecir al pueblo del Señor, para alabar a nuestro Dios grande, santo y maravilloso, que nos concede la enorme bendición de poder estar aquí para meditar una vez más en la palabra de Dios. Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos, amigas que tenemos a través de nuestro canal en las redes. Les damos la bienvenida a nuestros también migrantes y todas las personas que de una o de otra manera se conectan con nosotros, comentan, le dan like, comparten el mensaje, reaccionan a la predicación o a la meditación bíblica. Queremos decirles bienvenidos, bienvenidas y agradecer a Dios por la vida de todos ustedes, queridos amigos y amigas. Agradecerle a nuestro Dios por darnos esta enorme bendición de estar juntos una vez más abriendo las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué nos habla el Dios viviente hoy una vez más, ¿verdad? Estábamos meditando la semana pasada en esos pasajes tan lindos que están escritos en la palabra, en la Biblia, de cuando pedían una señal al Señor Jesucristo, ¿verdad? Decía el Señor que señal no les sería dada, sino que ya tenían una señal, y la señal era pues Jonás, lo que había ocurrido con el gran profeta Jonás. La señal era la reina del sur, que ya ahora sabemos, estamos conociendo las Escrituras, estamos aprendiendo, estamos leyendo. Ya hoy sabemos, si alguien ha tenido la Biblia y no entendía la reina del sur, sabemos que el Señor Jesucristo se refiere a la reina de Shabá, que está en el Antiguo Testamento, que nos podemos dar cuenta de que había un rey muy sabio y ella buscó hallarse frente a frente con la sabiduría de aquel hombre. Dice que fue ella cargada de regalos y fue con un pensamiento, un deseo de poderle hacer preguntas difíciles al rey Salomón, y que él pues verdaderamente todo lo que ella le preguntó le respondió, y descubrió que todo lo que le habían dicho a ella no era comparable no era ni la mitad, dijo ella, de lo que me contaron con respecto a tu sabiduría, a tu poder, a tu gloria, porque cuánta gloria te tuvo este rey llamado Salomón, hijo de David. Así es que qué maravilloso es poder entender un poquito. Yo les he dicho a ustedes, mis queridos amigos, no pretendo decirles que conozco pero perfectamente bien las Escrituras. Me la he leído por la gracia de Dios y la misericordia de Dios varias veces, toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Pero hay tantos misterios ocultos, hay tantas maravillas en la santa palabra de Dios, que el hombre no podría sostener toda la revelación, toda entenderla, toda la palabra. No podríamos, pienso yo, ¿no? Tenemos una mente finita, una mente limitada. No podríamos alcanzar una sabiduría tan alta y entenderla y sostenerla. Dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, que todo lo que está, que si se hubiesen escrito todas las cosas que el Maestro, que el divino Salvador de nuestras vidas Jesucristo hizo, no cabrían en la tierra los libros que se habrían de escribir sobre él. Pero esto que se ha escrito, dice el apóstol, se ha escrito para que creamos que él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. También dice el apóstol Juan, en el mismo libro, en el mismo Evangelio de Juan, dice que no se escribieron una a una todas las cosas que el rabino Jesús de Nazaret, el Raboni, el gran Raboni, hizo. Pero están escritas aquí las que necesitamos para poder creer en él. Así es que glorias sean dadas a Dios. Permítanme bendecirlos una vez más, a mis amigas, a mis amigos, nuestros queridos hermanos y hermanas que son muy fieles al canal. Yo los quiero bendecir con toda bendición santa
en el nombre de Jesucristo, dándole la bienvenida también a todos los que estamos aquí. Así es que bienvenidos, bienvenidas, todos vosotros. Abramos las Escrituras y veamos que así como el Señor Jesucristo hablaba de la reina del sur y nos dábamos cuenta que aquello, ese maravilloso pasaje de Mateo capítulo 12 está ligado con el Antiguo Testamento, cuando habla en Primera de Reyes, en Crónicas también, sobre la reina del sur o la reina de Shabá. También cuando hablaba del profeta Jonás, nos encontramos en el libro, en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Jonás. Ahora vamos a abrir las Escrituras y vamos a leer. Particularmente yo quería leer y meditar sobre un endemoniado. Hay un evangelio que dice que eran 2 los endemoniados gadarenos, pero en el atardecer, mientras estudiaba la palabra, meditaba, fui a este pasaje, no sé, vino a mi corazón, y si viene de Dios, el Señor nos dará toda la luz y toda la sabiduría, la revelación por su Espíritu divino y santo, para que entendamos, para que comprendamos. Ya lo hemos meditado, o ya lo hemos leído, pero no sabemos lo que hoy el Señor tiene preparado para todos nosotros, para todos vosotros, tanto para ustedes que me escuchan, amigas, amigos, hermanos, hermanas, como para mí misma, para los que estamos aquí. Así es que abrir el corazón a disponerlo. Dice la Escritura que el sacerdote Esdras dispuso su corazón para inquirir en la ley de Dios. Hay que disponer el corazón para indagar, estudiar, entender, averiguar. Y dice también en el libro del profeta Daniel que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada en medio de un palacio pagano. Había sido llevado cautivo allí por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Un rey caldeo. Estaba ahí él, cautivo, y él propuso en su corazón no dejarse arrastrar por nada ni por nadie. Qué precioso en estos tiempos tan difíciles, tan conflictivos, donde el mundo se va arrastrando cada día más en la espesura, en la negrura del pecado, y donde la gente prácticamente es como que no tienen ese... ¿Cómo puedo? A ver, es como que no tienen ese carácter, es como que no tienen esa fortaleza, no sé, y se dejan rápidamente convencer, arrastrar, escuchan cualquier cosa, la creen, la aceptan. Gente un poco como pusilánime, no tiene carácter, no tiene personalidad, mucha gente, no digo todos, ¿no? Entonces, en este tiempo donde cualquier cosa se dice, la gente la cree, y hay tantas falsas doctrinas hoy en día, que Dios tenga piedad y que Dios tenga misericordia, de verdad, que Dios nos guarde, nos proteja. Brevemente veía ayer algo rápido sobre una nueva religión, ya tiene sus años, ¿no? La cienciología, pero estaba viendo un reportaje de cuántas personas van muriendo y forman parte de esta secta religiosa. Que Dios tenga piedad, que Dios tenga misericordia, de verdad nos preserve. Tenemos que ir a las Escrituras. La palabra de Dios es la única que alumbra, nos revela la verdad y nos encaminará por ese sendero de paz, de justicia y de verdad. Así que es lo más grande y maravilloso que nosotros podemos hacer. Este libro tan lindo, la Biblia, poderlo abrir, está tan lleno de sabiduría, tiene tantas maravillas y tantas cosas preciosas que están escritas aquí, que lamentablemente por años y años y cientos de años ha sido prácticamente ignorada, rechazada, ha sido perseguido este libro para destruirlo, pero glorias sean dadas a Dios. Y bendito el Hijo de Dios que dijo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán.
El Dios del cielo dice a través del profeta Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Así es que se levante quien se levante contra la palabra de Dios, no van a poder destruirla, terminarla, erradicarla, sacarla, no se puede. Y esta palabra es espíritu y es vida. Así lo dijo Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. Por eso es que como son palabras vivas, son espíritu y son vida, tienen ese poder para transformar la vida de una mujer o la vida de un hombre. Si no si no se da en la vida de esa persona lo que Dios ha establecido en la palabra, no se puede provocar un cambio. No va a haber una transformación. Veamos aquí en este pasaje tan divino, porque para mí toda la Biblia es preciosa, pero hay pasajes que como que, no sé, más me conmueven, penetran a lo más profundo de mi corazón, no sé. Tantas cosas que quisiera decirles y tal vez no tengo ni las palabras porque es una verdad. Yo cuando leo la palabra de Dios hay tantas, pero miles y miles de ocasiones en todos estos años que yo llevo caminando con el Señor. He empezado leyendo y he terminado llorando porque entiendo la palabra, porque comprendo lo que Jesús, lo que la palabra de Dios dice. Así es que aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 1 en adelante, vamos a leer. A ver, vamos a leer. Usted el oído lo abre, dispone su corazón, una mente abierta, para que la luz del Dios viviente de Jesucristo pueda iluminar esta mente, para que sus pensamientos puedan ser alumbrados, y para que se cumpla lo que dice su palabra, que solamente Él ilumina el entendimiento. Dice que así lo hizo con sus discípulos. ¿Se acuerdan el Evangelio de Lucas? Ya lo hemos leído, lo hemos meditado. Y decía que en el Evangelio de Lucas dice que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron a Jesús. Eso estaba escrito en la parte final del Evangelio de Lucas, que lo hemos meditado, que dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Jesús se desapareció de su vista. Necesitamos, es urgente, así tiene que ser. Tienen que ser abiertos los ojos. ¿Qué ojos? Los ojos del entendimiento, los ojos del alma, los ojos espirituales, como usted lo quiera decir, pero tienen que ser abiertos esos ojos. Están cegados, están cerrados, ¿a causa de qué? A causa del pecado. El pecado nos ha cegado o cegó al ser humano. Y también decía en el Evangelio de Lucas, que yo siempre estaré recordándolo, siempre voy a estar tocando estos temas porque esto es el centro. Esta es la esencia para ser cristiano. Para mí es el centro, lo que vamos a leer ahora en Juan capítulo 3. Dice que el Señor ya se manifestó, se reveló, le dijo que así era necesario que se cumpliesen las escrituras. Todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, todo lo que habían dicho los profetas de él, tenía que cumplirse. En el Evangelio de Lucas, en la parte final también de este Evangelio maravilloso, dice en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué hizo Jesús cuando ya se revela, se manifiesta? Les abrió los ojos del entendimiento del alma. Pero luego dice, entonces les fueron abiertos, lo que acabábamos de leer. Dice, entonces les abrió o les fueron abiertos los ojos o les fue abierto el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Quiere decir que el entendimiento del ser humano está cerrado, está bloqueado a causa del pecado y no puede entender las escrituras. No puede entender la palabra de Dios. Es ahí el rechazo. No le gusta, me cansa, me parece fea esa palabra. Cuando es la palabra más dulce, más grande, más maravillosa. Eso lo entendió David. Porque David tuvo ese encuentro personal con el Dios viviente.
Y por eso es que él escribe en el Salmo 19, la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es pura, que hace sabio al sencillo. ¿Se acuerda? La palabra de Dios, decía David, la palabra de Dios solamente quien tiene ese encuentro, dice, la palabra de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces los testimonios, los dichos, los mandamientos del Señor. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Eso es la palabra de Dios, más dulce que la miel. La palabra de Dios dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Deseable, ¿cuánta gente le gusta el oro? Pero dice David, superior es la palabra de Dios, superior a cualquier oro tan afinado, tan puro, superior al oro puro. Dice que es superior, más deseable, más que la miel. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Por eso es que cuando la persona no tiene sus ojos espirituales abiertos y su entendimiento no ha sido abierto, y eso solo lo puede hacer Dios, solo lo hace Jesucristo. Ya no es el poder del hombre, es el poder de Dios que hace eso. Solo Dios puede ayudarnos y abrir para que nosotros podamos abrir el entendimiento. A causa del pecado se nos cegaron los ojos espirituales, están ciegos. A causa del pecado es como que estamos nublados, no vemos. Se encerró el entendimiento, se cerró la maldad del pecado, bloqueó, cerró nuestro entendimiento. Por eso dice en 1 Corintios, creo que es capítulo 4, versículo 4, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los seres humanos, de los hombres, las mujeres incrédulas, para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Qué estamos buscando a través de este programa? Que el Dios omnipotente, el Dios del universo que es rico en misericordia, nos abra a todos los que me escuchan, a todos los que Dios en su bondad y en su misericordia puede permitir que escuchen las reflexiones bíblicas, que las hacemos de una manera muy sencilla. Estamos esperando, anhelando, deseando eso. Y ese es nuestro ruego también cuando oramos por ustedes. Le pedimos a Dios que los alumbre, que las ilumine, que puedan entender. Hasta que el hombre no es alumbrado, la mujer no es iluminada, créame, resulta no nos agrada, rechazamos la palabra, nos parece tediosa, fastidiosa, yo no tengo tiempo, es que no me gusta mayormente, porque está nuestro entendimiento bloqueado, cerrado, porque nuestros ojos están cerrados a la luz de Dios. Dios es infinitamente santo, santo, santo. Nosotros somos pecadores. Necesitamos una limpieza, una purificación. Tiene que ocurrir algo en nuestra vida para que nosotros nos podamos acercar a Dios. No es a través de una religión, no es porque yo haga una ceremonia, un rito, algo muy bonito, no es por eso. El único ser que nos lleva a tener comunión con Dios, que nos reconcilia con Dios, es el que muere por nuestros pecados y resucita para que podamos tener vida eterna. Entonces es Él. Mire que en el Evangelio de Lucas prácticamente está culminando ese Evangelio, maravilloso Evangelio de Lucas. Solo Lucas registra esas porciones bíblicas, esas partes bíblicas.
en la parte donde ya está casi culminando el evangelio, dice que entonces les fueron abiertos los ojos. Quiere decir que ellos, los discípulos del Señor, tenían unos ojos cerrados. Con los humanos, con estos de aquí, ellos veían, habían caminado con Él en ese camino a Emaús. Habían caminado con Jesús. Ellos estaban viendo con sus ojos físicos. Ellos no estaban como aquel ciego que había sido de nacimiento ciego. Y él dijo, yo solo sé una cosa, que era ciego, pero ahora veo. Estos no, ellos veían con los ojos terrenales, con estos ojos del cuerpo humano. Pero ellos tenían que ser abiertos otros ojos, y son los ojos del alma, los ojos espirituales o los ojos del entendimiento. Necesitaban ser abiertos. ¿Ah? Así mismo, mi querido amigo, amiga, así como el Señor Jesucristo dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las sagradas escrituras. Necesitamos que Dios nos abra a todos el entendimiento. ¿Por qué cree que hay dentro de la iglesia llamada cristiana evangélica gente que se llama cristiana o evangélica, pero camina, se comporta peor que un pagano, un mundano? Porque es gente solo religiosa, gente que no ha nacido de nuevo, gente que no está sufriendo esa regeneración, ese cambio. Y esta palabra regenera, cambia. Esta palabra cambia, parece. Aquí, mire, yo nada de estas cosas las traía, pero qué precioso es el Señor nuestro Dios. A ver, déjeme ver. Se pensaba que era en Romanos capítulo 10. A ver, ¿dónde tenemos renovados en el Espíritu? Pensé que era Romanos capítulo 10. No lo tengo allí o no lo veo. Déjeme ver si es Primera de Corintios capítulo 10. No creo que es, no lo veo. Vamos a Segunda de Corintios. A ver. Mire usted. Yo andaba buscándolo perdida totalmente. Ajá. Dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Escuchó? Otra vez el 22 y el 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, el cristiano verdadero tiene una vida pasada y tiene una vida presente y tiene un futuro maravilloso. El verdadero hombre, mujer de Dios. A la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No dice que Dios nos va a despojar. Hay una parte que tenemos que hacerla nosotros. Despojaos del viejo hombre. Despójate de esa vieja naturaleza que estaba en ti. Yo recuerdo cuando no tenía muchos años, tal vez unos 5 años de conversión. Y yo iba a hacer algo que a mí me gustaba hacerlo en el mundo. Estaba cansada, estaba atravesando la prueba, el Señor estaba probando mi fe. Estoy harta de las moneditas y esto. Un día me rebelé, me fui a comer, bueno, hasta que me sacié la carne, hasta me llevé a la casa. Pero otro día también me pasó así mismo. Estaba yo cansada, ay, ya estoy cansada de esto. Ahora mismo voy a llamar a mi hermano en la fe, un hermano cristiano, lo voy a llamar para que me lleve a comer. Él siempre me está invitando y yo no, y voy a decirle que me lleve a comer. Recuerdo que salí de nuestra congregación y caminé y fui meditando y miraba y no, yo me voy a ir a comer a un restaurante y esto, que lo otro, y voy a decirle al hermano, está bien. Que
que acepto la invitación. Yo llegué a mi casa para llamar y el Señor trató en ese transcurso del camino, me dijo, despójate de la vieja levadura que está viciada de corrupción. Y estos pasajes venían a mi mente. Despojaos de esa vieja naturaleza. Te tienes que despojar tú. Eso te gustaba hacer en el mundo. Cuando tú no conocías la verdad, ahora conoces la verdad. Despójate de toda esta vieja naturaleza. ¿Ah? Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado, está corrupta esa vieja naturaleza, conforme a los deseos engañosos. Estábamos engañados, el pecado nos había engañado. Ahora ya la verdad está y el Señor nos llama, despójate de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza. Tienes que despojarte y renuévate en el espíritu de tu mente, de vuestra mente. Y el versículo 24 dice, y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vístete de una nueva naturaleza. Tienes que ser, hermana, hermano, tienes que despojarte de esa vieja naturaleza. No vas a decirle, quítame esto, Señor, quítame aquello, quítame. No, tienes que aprender tú también a despojarte, a renunciar. Yo recuerdo cuando el Señor trató conmigo. Ay, me puse en la puerta, cerré la puerta de mi casa y paradita me quedé allá llorando. Perdóname, Señor, perdóname, no lo voy a llamar, no voy a ir a ningún lado. Aquí me quedo, no importa si hay un pan frío, mohoso, me lo voy a comer. Son momentos donde Dios nos prueba y todos nos rebelamos de una o de otra manera. Pero le agradezco a Dios que ha ido enseñándome disciplina, corrección, y no he sido renuente. En la parte humana a veces yo estaba como Israel, que a veces se cansaban del pan. Ya estamos cansados del maná. Queremos carne, dijo Israel. Así es que, mire, para que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, para que haya ese pasado y venga una vida nueva, presente, gloriosa, dice, despójate del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Está viciada de corrupción, de deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de vuestra mente. Es la mente la que tiene que ser renovada en la vida del cristiano, cristiana. ¿Por qué? Porque en la mente que están los pensamientos, y los pensamientos bajan al corazón, el cuerpo lo ejecuta. ¿Qué pensamientos hay en usted, hermano, hermana mía? Si todavía hay pensamientos malos, es la hora de pedirle al Señor cambios. Necesitamos ser cambiados. Es la hora de decirle, Señor, necesito una renovación, una transformación total. Tengo tantos años caminando contigo y no he visto un fruto. No veo todavía, Señor, frutos dignos de un verdadero arrepentimiento en mi vida. Tiene que darse eso. Tiene que arrepentirse de corazón. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles, Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, Nicodemo, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le responde y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Le dice el Señor Jesús, sigue hablando. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales, Nicodemo? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, sigue hablando Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo y bendita sea su palabra. Hay tanto para meditar. He leído el capítulo 3 del Evangelio de Juan, del versículo 1 hasta el versículo 21. Pues luego quedan otros versículos más, pero ya entramos a otra idea, a otro pensamiento. Dice que vino después el Señor Jesús a la tierra de Judea y estuvo allí. Bueno, ya se va el Señor habiendo tenido este encuentro con este fariseo. ¿Qué decía en el versículo 1, amigo, amiga, hermano, hermana, que estás dentro de una congregación y tú no has nacido tampoco de nuevo? Hay que desear, anhelar, pedirle a Dios que podamos tener este nuevo nacimiento. Y es precisamente por esto, porque no ha nacido de nuevo aquel llamado hermano o hermana en la fe, que se le hace tan difícil el caminar con el Señor y que sus obras pasadas, sus antiguas maneras de hacer, de comportarse, lo sigue haciendo ahora actualmente, aunque se llama ahora cristiano. No ha tenido este nuevo nacimiento. No lo ha tenido. ¿Se acuerda lo que leíamos recién? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No puede haber una renovación si no hay un nuevo nacimiento. Para poder renovar la mente y que vengan pensamientos diferentes, nuevos, distintos a como antes pensábamos, tiene que provocarse ese nuevo nacimiento.
Y aquí nos aclara el Señor cómo es este nuevo nacimiento. Mire, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier fariseo. No era uno más del montón de religiosos, de estudiosos de la ley. No, dice, este hombre fariseo era principal entre los judíos. Era un hombre importante. Y viene, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, primero le dice Rabí, reconoce que Cristo es eso, el gran maestro. Pero mire, no solamente le dice Rabí, le dice, sabemos. Eso implica que no solamente Nicodemo daba por hecho y por sentado que Jesús era un verdadero maestro. Quiere decir que habían otros fariseos que reconocían en él la sabiduría, reconocían que él era un verdadero rabino. Por eso le dice, sabemos. Porque si no, él le decía, yo sé. Pero él le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él daba por sentado, tú eres un maestro de Dios. Tú has venido de Dios para enseñarnos. Posiblemente Nicodemo tenía tantas incógnitas, tantas preguntas y quería entender. No sabemos por qué lo buscó de noche, por temor a sus compañeros fariseos, a que no se vayan a molestar, porque tal vez dentro del hogar ya el Señor descansado, en el día, en la tarde, mañana, él pasaba sanando, echando fuera demonios, estaba cansado el Señor, pero ya dentro del hogar, en la intimidad del hogar, estaba tal vez un poco más descansado, podía escuchar mejor lo que el Señor le diría o le iba a enseñar. Entonces le dice, nosotros sabemos, somos varios. Dice que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Eso fue lo que dijo el que había sido ciego, ¿lo recuerdan? Yo les decía a ustedes, aquí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, 9 o 10, algo así. Vamos a ver. Aquí mismo dice la palabra del Señor. Sí, el capítulo 9. Es el capítulo 9. Dice, lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, ¿verdad? Era día de reposo cuando el Señor Jesús había hecho lodo, le había untado en los ojos y le mandó que se lavara y se los abrió los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, el que había sido ciego les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Era tan sencillo lo que el Señor había hecho, pero el milagro era tan grande para este hombre. Y los fariseos estaban asombrados, pero al mismo tiempo posiblemente hasta celosos, envidiosos de que ellos no podían hacer estos milagros. Entonces le volvieron pues a preguntar. Quiere decir que ya le habían preguntado una vez, dos veces, bueno, varias, ya lo habían interrogado a este hombre que había sido ciego. ¿Cómo recibiste la vista? ¿Cómo recibió o cómo había recibido la vista? Les vuelve a decir él, me untó lodo en los ojos, me lavé y veo. Era sencillo, me untó lodo en los ojos, me lavé, porque él me dijo que me vaya a lavar y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y estaban divididos, había disensión entre ellos. Lo mismo, acá Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios.
porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Nicodemo sí puso los ojos en las señales. Lo que Jesús les dijo: si ustedes no pueden creer a mis palabras, crean por los milagros, crean por las señales. Nicodemo alcanzó, este hombre sí alcanzó a poner la mirada y a darse cuenta que era sobrenatural lo que hacía. Acá están estos cerrados, cegados, bloqueados. ¿Y sabe qué pretexto usaban? Es día de reposo. Y en día de reposo, pues ellos eran celosos, que no había que hacer nada, no había que trabajar, no había que... Pero el Señor Jesucristo les dijo un día: si una oveja de ustedes, hay un hueco, se cae al hoyo, se cae al hueco, siendo día de reposo, ustedes no van a sacar a la pobre ovejita. Y claro que la van a sacar. Y este hombre es superior a una oveja. Este que es hijo de Abraham y que necesitaba, no se le tiene que hacer el milagro que él tanto necesita, aunque sea día de reposo. Ellos eso era lo que podían, era lo que argumentaban. Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Para ellos era superior el día de reposo. Pero como dijo el Señor Jesucristo, el día de reposo no fue hecho, dice, por el hombre, sino el hombre. Él es el amo y por él se dio el día de reposo. Entonces, escuche, entonces volvieron a decirle al que había sido ciego. Estoy leyendo Juan capítulo 9, el versículo 17. ¿Y qué le vuelven a decir? Le volvieron a decir al que había sido ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Ya no están contentos. Ay, murmuran entre ellos, están buscándole, como dicen en el mundo, las 5 patas al gato. Entonces ahora lo cogen al mismo hombre que había sido ciego y le preguntan y le dicen, le volvieron a preguntar, le dijeron al hombre que había sido ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Le preguntaron. Y el hombre dijo: ¿qué es profeta? El hombre que había sido ciego dijo: es un profeta. Porque es que nadie podía hacer este milagro, como quien dice, en mi vida. Yo nací ciego, pero ahora estoy viendo. Es como que dice, es un profeta para él. Entonces, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Mire, es que cuando el ser humano se ciega y quiere vivir en esa ceguera, ¿se acuerda lo que decíamos la meditación de la semana pasada? Queremos señal. Es que ni así el Cordero de Dios les haya hecho una señal, no iban a creer. No iban a creer, créame. No iban. Aquí están las señales, mire, ellos dicen, ya no solamente es el día de reposo, ahora dicen, bueno, tampoco creemos que este ha sido ciego. Tenemos que preguntarle a los padres de él y que ellos nos digan. Prácticamente lo que están diciendo. Le preguntaron y le dijeron al hombre: ¿es este vuestro hijo? Al padre y a la madre les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? El que ustedes dicen que nació ciego, no nos consta, pero están cargados de incredulidad. ¿Cuánta gente en este tiempo está llena de incredulidad? ¿Cuánta gente se está comiendo la basura que el mundo ofrece, Dios mío? ¿Cuánta gente busca una secta religiosa, lo que sea, para callar la angustia y la desesperación que tiene en su alma? Y eso escuchaba con el hijo de una artista, de una cantante, actriz de allá en México. ¿Qué pasaba con ese chico? Me imagino, yo digo, se lo percibe en la fotografía, sus ojos, la mirada tan triste, tan solo. Era el único hijo de esta mujer. Y en la angustia y en la desesperación no faltó otro compañero de música, otro lo lleva allá a la cienciología. Hasta que al final se terminó quitando la vida o murió. Dicen que murió de un paro al miocardio, no sé, etcétera, etcétera. En la angustia, en la soledad, en la desesperación, ¿sabe qué hacen? Van por caminos equivocados. Caminos que parecen buenos, pero su fin es la muerte. Se equivocaron.
¿Y cuánta gente está atrapada en estas sectas? Pero gente poderosa, millonaria, gente que está tan vacía, aunque aparentemente lo tienen todo. Dios tenga piedad. Tenemos que orar para que Dios tenga misericordia. ¿Y qué sabemos si el Señor salva también de ellos? A miles, a muchos, a millones, no lo sabemos. Y escuche, dice, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo? Pues ve ahora, le preguntan. Si ustedes dicen que nació ciego el hijo de ustedes, ¿nos pueden explicar cómo ve ahora? Y les, escuche, y sus padres respondieron y les dijeron, aquí van a hablar los padres, ya no el que era ciego, van a hablar los padres, miren lo que le dicen. Y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, las dos cosas las sabemos. A ver, este es nuestro hijo y nació ciego. Esta es una historia real. Esto ocurrió en los días de Cristo. Este hombre era verdaderamente ciego. Jesús ha hecho un milagro. Y ahora están los fariseos, están aturdidos. En vez de estar felices, en vez de alabar a Dios, en vez de glorificarlo y exaltarlo al Dios Todopoderoso, porque tan grande poder ha dado a un hombre y que ese hombre está haciendo las maravillas. Ese hombre había sido ciego, necesitaba la vista. Pero a ellos no los conmovía nada, eran sin misericordia. Por eso Jesucristo les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Qué triste, ¿sabe? Y los padres le dijeron eso, sabemos que es nuestro hijo, también sabemos que nació ciego. Y luego, mire, pero ¿cómo vea ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto, escuche, sigo leyendo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era... Escuche lo que dice, que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Sí ve? Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado, sacado fuera de la sinagoga. Ya habían acordado eso. ¿Qué tenían los padres? Miedo, temor a que los expulsen. Era como una especie de persecución. No podían ir a la escuela, no podían los hijos, ellos no podían comprar, estaban expulsados. Y dice que eso dijeron por temor a ser expulsados. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él, era un hombre mayor. Por lo tanto, él por sí solo podía responder. Escuche, dice en el versículo 24 del mismo Evangelio de Juan 9, sigo leyendo. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Da gloria a Dios, le dicen estos fariseos al que había sido ciego, lo vuelven a llamar. Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, lo daban por sentado. Lo daban por cierto. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, le dijeron. Entonces respondió el que había sido ciego y dijo, ¿qué dijo? Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
pero si ya lo habían escuchado. Ellos, ¿sabes qué querían? Era oír. No querían escuchar la verdad. Ellos querían escuchar lo que ellos querían oír, Ellos no querían que el hombre dijese que era Jesús, ese que se llama Jesús, el que le abrió los ojos, porque ni siquiera lo conocía. Pero él sabía que era el que se llamaba Jesús. Y le dice, si es pecador, yo no lo sé, pero yo sí sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Le vuelven a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le vuelven a preguntar. Entonces respondió el que había sido ciego, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le injuriaron y le dijeron, tú eres discípulo de él, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Le injuriaron, casi creo hasta lo golpean al pobre. Y le dijeron, tú serás discípulo de él, nosotros somos discípulos de Moisés. Ay, Dios mío, si hubiesen sido verdaderamente discípulos de Moisés, hubiesen adorado a Cristo. Porque Moisés, de quien profetizó y habló, fue de Cristo, que vendría la estrella, el lucero resplandeciente de la mañana, que levantaría a Dios, profeta eterno, que levantaría al que sería salvador y restaurador de todas las cosas. Lo hubiesen adorado a Jesús, pero no eran discípulos de Moisés. Sabían la ley, pero no eran discípulos. Dice, escuchen, nosotros somos discípulos de Moisés, dice todos estos fariseos. Y continúan hablando y dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese hombre, a Jesús, no sabemos de dónde sea. Qué despectivos. Por eso les vuelvo a repetir, aunque ellos hayan visto el milagro en ese instante que el Señor se los hacía, no iban a creer. Estaban cegados. Estaban endurecidos en sus corazones. Estaban cargados de odio, de orgullo. Ya ni ellos estaban viendo lo sobrenatural. Estaban oyendo de la boca de otros lo sobrenatural y no creían. Pregunto, ¿cuánta gente hay en este tiempo, en esta generación, en este mundo, que se le hablará, se le predicará, se le enseñará la palabra y no creerán? Que Dios tenga misericordia, que Dios tenga compasión. ¿Escuchó? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, le dicen a este hombre, pero respecto a ese hombre no sabemos de dónde sea. Y escuche lo que responde el que había sido ciego. Respondió el hombre que había sido ciego y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Una cátedra. Otra vez, esto se llama, ¿cómo se llama? Golpe con guante blanco. Aquí es una golpiza que les da con todo lo que él argumenta. Este hombre de veras que pareciera un convertido de verdad al cristianismo, pero este hombre ya está siendo tocado. Lo único que ha recibido este hombre es un milagro. Y ese milagro lo lleva a reflexionar y a meditar de esta forma tan maravillosa, tan gloriosa. Hay gente que ha recibido milagros, ha visto maravillas del Señor. A pesar de eso, se han alejado del Señor, lo desprecian. Y están bien felices y tranquilas en el mundo. Que Dios tenga misericordia. Gente que ha recibido milagros. Este hombre todavía ni lo conoce, no lo ha visto con los ojos que ahora puede ver. Ahora no lo conoce a Jesús, pero él sabía algo en su interior, en sus venas, en su sangre, en todo su ser. Él sabía algo. Yo era ciego y posiblemente como ciego me llevaban cada día
y me arrastraban para que yo vaya a pedir una caridad, para que esté allí, como dice el pasaje. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Allí lo ponían a ese hombre, tal vez a mendigar, en algún lugar lo ponían ahí, para que a la final mendiga, haga algo. Entonces el Señor escupe en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Él se lavó y regresó viendo. Y entonces todos comenzaron a gritar, a decir: y no era este el que estaba ciego, dice. Y aquí mismo lo dice, mire. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Lo traían, lo sentaban ahí y él mendigaba. Ahora ese hombre estaba brincando, saltando de alegría. Por eso es que como él habla, Dios mío, él tuvo un encuentro personal con Dios a través de ese milagro. Entendió que su milagro era sobrenatural y que el único ser que podía haber hecho el milagro en su vida era Dios. Así hay gente desahuciada que ha recibido un milagro. Gente que nada, ningún médico, nadie les daba oportunidad de vida aquí en la tierra. Gente que nació con alguna deformación, alguna cosa mala, y han recibido el milagro de Dios. Han recibido ese milagro del Señor. Aquí tenemos a este hombre. Este corazón tiene una cosa: agradecimiento. Es un corazón lleno de gratitud. Y cuando el corazón del ser humano se llena de gratitud, alabará y glorificará a Dios. Porque este hombre entendió. Por eso les dice, mire, escuche, y dice: y sabemos pues que Dios le ha hablado, pero respecto a este, a Moisés le habló, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. El hombre responde y les dice: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Esta es la maravilla. Ustedes no saben de dónde es este hombre, pero es sobrenatural y es poderoso, porque a mí me abrió los ojos. Y escuche, continúa hablando este hombre, que ciego, tal vez ignorante, no había podido educarse. Y dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él se lo oye Dios. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese Dios lo oye. Lo que les estaría diciendo: este es temeroso, este hace la voluntad de Dios, y Dios está con él y Dios lo oye a él. Es lo que les estaría diciendo. Y escuche, continúa el hombre hablando: desde el principio, desde siempre. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Desde el principio, desde el comienzo del mundo, no se ha escuchado que alguien le abriera los ojos a uno que haya nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. El hombre lo da por sentado y por seguro que ese hombre llamado Jesús, que a él le abrió los ojos, viene de Dios. Y eso era lo que necesitaba para alcanzar luego, ya no solo el milagro, la salvación. Este hombre, si este hombre no puede, este hombre no viene de Dios, no puede hacer el milagro que a mí me ha hecho. Acá está Nicodemo y le dice: sabemos, no solo yo, posiblemente muchísimos fariseos, o todos, no lo sabemos, o varios, muchos. Sabemos, Rabí, que has venido de Dios como maestro. Nadie, absolutamente nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Lo mismo que dijo el ciego. ¿Se acuerda? Si Dios no está con él, él no puede hacer lo que él ha hecho. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores.
Pero si hay uno temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese lo oye Dios. Que le estaba diciendo a ese hombre que había sido ciego, este temeroso de Dios, este hombre hace la voluntad de Dios, por eso Dios lo oye y por eso Él tiene el poder para hacer este milagro en mi vida sobrenatural. Alabanzas a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Así como le abrió los ojos a este ciego, te los quiere abrir a ti, amigo, amiga mía. Así como el Señor abrió los ojos a este hombre que había nacido ciego, te los quiere abrir a ti, mi querido hermano, hermana, que te llamas cristiano, pero no eres todavía. No has podido despojarte de esa vieja naturaleza que está viciada de corrupción, lo que decía en el libro de Efesios. Y le dice, nadie puede hacer las señales que tú haces. Le dice, este maestro, este hombre importantísimo de los fariseos, por eso dice, un principal entre los judíos. No era cualquiera, Nicodemo. Ahora va a hablar el maestro. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario un nuevo nacimiento en la vida de la mujer, del hombre aquí en la tierra, para que pueda ver, para que pueda entender, para que podamos ver el reino de Dios. ¿Cómo entiendo? Entonces me va a costar que Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Ay, no, pero la ciencia dice esto o aquello. Ay, yo no creo. Está probado que uno que nace ciego, no, porque aquí, esto de aquí en la vista, lo de acá. Tantas cosas que vamos a poner de peros. ¿No ve ellos cómo están los fariseos? ¿Ah? Ya no conforme con escucharlo al que había sido ciego. Era un hombre mayor, no sé si tiene 39 o 40 años, dice la escritura. ¿Ah? Eso era un hombre mayor. Ya no. Ellos querían ahora que los padres vengan. Hicieron venir a los padres. Este es vuestro hijo, el que ustedes decís que nació ciego. Ellos no querían conocer la verdad. No querían voluntariamente. Pero si mejor testimonio, ¿cuál? Que el propio hombre pues era un hombre mayor. Sin embargo, los padres le dicen, este es nuestro hijo. Y que nació ciego, nació ciego. ¿Cómo vea ahora o cómo está viendo ahora? No lo sabemos. Edad tiene él, es un hombre mayor. Preguntadle a él y él os contestará. Pero si ya lo habían interrogado varias veces. Cuando usted no quiere aceptar la verdad, aunque le pongan las pruebas fehacientes allí, usted no la va a creer. Por eso, ¿qué necesitamos? Que el Dios Todopoderoso en su misericordia nos abra el entendimiento para que podamos ¿qué? Comprender las Sagradas Escrituras. El problema que hubo con fariseos, con los ancianos, con los sacerdotes, los que no quisieron oír, ellos no permitieron que Dios les abra el entendimiento, no lo permitieron. Abiertamente, viendo milagros, mirando, escuchando las doctrinas de Cristo tan sabias y tan maravillosas, nada, absolutamente nada. Miraban ellos a los cojos cómo eran restaurados, los ciegos, los endemoniados eran libertados, muertos resucitados. Todos los enfermos que podían estar allí, llevarlo ante Jesús, eran sanados. Ni todos los milagros pudieron convencer a muchos corazones de judíos, especialmente de ellos, fariseos, escribas, ancianos, sacerdotes. Pero qué lindo es Nicodemo. Por eso le dice, mire lo que le dice Nicodemo. Le dice, Rabí, maestro, nosotros sabemos, dice, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nadie puede hacer estos milagros. Lo que dijo el hombre ciego, era eso mismo lo que dijo. Si este hombre no viene de Dios, no puede hacer un milagro.
¿Por qué no lo hacéis vosotros? A ver, los escribas, a ver, vamos. Los ancianos, los sacerdotes, los fariseos, vengan, hagan pues el milagro. Vamos a buscar uno nacido ciego para que ustedes hagan ese milagro. Nadie podía. Nicodemo sí había puesto atención a los milagros. Por eso le dice, estas señales que tú haces testifican que tú vienes de Dios. Y el Señor Jesucristo, que lo ve, que no está lejos del reino de los cielos, a Nicodemo, le dice, de cierto te digo, que necesitas o es necesario nacer de nuevo. Dice, para que tú puedas ver el reino de Dios. Por eso le dice, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué necesitaba Nicodemo? Ese nuevo nacimiento para poder ver, entender los misterios, comprender el reino de Dios, que el reino de Dios es sobrenatural. Que el reino de Dios no es como nosotros pensamos, aquí en la tierra actuamos, como nosotros analizamos. El reino de Dios es superior, el reino de Dios es sobrenatural, que Dios tiene infinito poder, que lo que el hombre en la tierra no lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Qué poderío el de nuestro Dios santo y maravilloso. Un día dice la escritura que Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos. Dice que había un montón de huesos secos. Y Dios le dijo a Ezequiel, profetiza. Y Ezequiel profetizó sobre esos huesos. Profetizó, me envió la palabra. Y los huesos se comenzaron a unir todos, brazos, el antebrazo, la pierna, todos los huesos se unieron. Luego dice que vinieron tendones, carne, todo. Y esos huesos que eran, se convirtieron en personas y se pusieron de pie. Y era un gran ejército. Se ponen de pie. El poder sobrenatural de Dios. La palabra de Dios es infinita en poder. Tiene tanto poder. Y ahí estaba Ezequiel profetizando a los huesos secos. Y todos esos huesos volvieron a tener vida. Se unieron los huesos correctamente y se levantaron almas. Ahora hombres, mujeres o hombres vivos, con cuerpo, caminaban. Y Dios le dice, así yo haré con Israel. Israel como hueso seco. Pero tenían que dar vida, tenían que dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Ellos tienen que dar fruto. Bendito sea Dios por tantos judíos que han creído, que han amado a Dios, que lo han adorado, y bendito Dios por todos los judíos que creen en Yeshua, en el eterno Mesías. Alabado y engrandecido es el nombre de nuestro Dios. Le dice el Señor, Nicodemo, es necesario. Necesitas y necesitan nacer de nuevo para que puedan ver, para que puedan comprender que Dios es sobrenatural, que lo que es imposible para nosotros. ¿Cómo nosotros metemos a una persona en el vientre de un gran pez y a los 3 días le ordenamos, salga afuera? ¿Cómo nosotros a un mar embravecido y con olas tan grandes que solamente verlas nos espantan y nos aterran? ¿Cómo le decimos a ese mar, calla, enmudece? Sin embargo, Jesucristo le dijo, ¿cómo nosotros vamos y caminamos en el mar que se lo ve tan infinito, tan grande y tan profundo? ¿Cómo caminó Jesucristo? Caminó como si era un pavimento el mar. Dios es sobrenatural, su Hijo es sobrenatural. Alabado sea Dios. Y aquí está este fariseo aprendiendo del maestro. Nicodemo le dijo, ante lo que el Señor le dijo, ante lo que el Señor dice, tú, si no está Dios contigo, tú no puedes hacer estas señales. El Señor le dice que es necesario nacer de nuevo para poder ver, entender. Nicodemo, tú no entiendes el reino de Dios. Aunque eres maestro, aunque enseñas, tú no entiendes. Necesitas nacer de nuevo para que puedas entender.
El reino de Dios es espiritual. Y hay que nacer espiritualmente para que podamos entender lo espiritual. Y luego Jesús le responde, cuando Nicodemo le habla, le dice en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire cómo lo interpreta Nicodemo, como lo hubiese interpretado yo también si el Señor me decía lo mismo. ¿Cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Cómo se puede hacer eso? Pero el Señor Jesucristo no está hablando de un nacimiento humano, terrenal, carnal. Está hablando de un nacimiento espiritual. Es el que todo ser humano sobre la faz de la tierra lo necesita urgentemente. Es ya urgente. Necesitamos nacer de nuevo todos, ricos, pobres, blancos, negros, mestizos, todos necesitamos este nuevo nacimiento. Porque mire, le dice, ¿cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Aunque nosotros naciéramos 100 veces del vientre del seno materno, volveremos a nacer corruptos, porque esa es la naturaleza que nos dejó Adán. El nuevo nacimiento se tiene que dar en el hombre para llevarnos a la purificación y a la santificación. El nuevo nacimiento nos llevará a cambiar, nos mudará, nos regenerará, nos transformará. Y podemos entender el reino de Dios. De lo contrario, no podemos. No podemos. Y le dice, ¿cómo puedo? Si soy viejo. Ya Nicodemo no tenía, me imagino, una edad joven, porque dice, nacer siendo viejo, ya tenía sus años. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Le dice Nicodemo, el hombre puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Él lo está interpretando humanamente. Y no necesitamos, le vuelvo a repetir, nacemos otra vez, o que se pudiese volver a nacer de nuestros padres y volver a nacer del vientre materno, y volveríamos a nacer corruptos, volveríamos a nacer pecadores, volveríamos a nacer con tanta cosa mala en nuestro interior. Necesitamos el nuevo nacimiento que es espiritual. Miren la respuesta del Señor. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí le va aclarando más el entendimiento a Nicodemo. Y le dice, Nicodemo, tú eres un fariseo. Tú eres estudioso de la ley, pero tú no has entendido. Te falta un nuevo nacimiento, y ese nacimiento es espiritual. Por eso le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, ¿quién es el que viene y nos da este nuevo nacimiento espiritual? Es el Espíritu de Dios. Ahí está la Trinidad, el Padre Eterno, enviando a su Espíritu para que nos vivifique, para que nos dé vida. Y su maravilloso Hijo está ahí hablándole a este hombre que necesita ese nuevo nacimiento, que se lo va a dar el Padre, el Hijo, y que vendrá el Espíritu Santo y lo hará una realidad en el interior de Nicodemo y en el interior de los seres humanos. Necesitas, usted amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos este nuevo nacimiento. Como dijo el Señor Jesucristo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es, Nicodemo. Yo no te estoy hablando de un nacimiento carnal, porque cuantas veces nazca de tu madre o del seno materno, vas a nacer corrupto, vas a nacer pecador, vas a nacer con cosas malas. Dentro de nosotros viene esa maldad. Esa es la herencia que nos dejó Adán. El pecado, la rebelión, levantarnos, desobedecer, no ser obedientes.
Y le dice el Señor, sigue hablando: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un acto sobrenatural. Así como el viento, tú lo ves que sopla, oyes el sonido, pero tú no lo puedes. Lo voy a abrazar al viento y aquí lo voy a detener. No puedes. Oyes, dice, el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas tú no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Es algo sobrenatural, Nicodemo, y lo necesitas. Entonces respondió Nicodemo y le dijo: ¿y cómo puede hacerse esto? Este hombre sí que tenía preguntas. Estaba maravillado, me imagino. Tenía tantas interrogantes. Yo, ¿sabe qué? Me pregunto cómo fue este momento, Dios mío, de este fariseo importante, dice un principal entre los fariseos. ¿Cómo fue este encuentro, este momento? ¿Cómo fue el hablar del divino maestro? ¿Cómo fue un hombre, Nicodemo, y acá el divino rabino? Fue, yo no sé, debe haber sido algo tan glorioso, tan maravilloso. Y yo creo que la noche era el momento propicio para tan grande enseñanza que recibiría Nicodemo, y que yo pienso convirtió la vida de este hombre. Él ya había creído que este hombre llamado Jesús venía de Dios por las señales que haces. Las señales a mí me testifican que tú vienes de Dios. Pero ahora necesitaba Nicodemo entender y creer que él era el Mesías, esperado por ellos, por los judíos, de manera especial. Y continúa el Señor y dice, Nicodemo le dice: ¿y cómo puede hacerse esto? Y mire lo que le dice Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si yo te dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor Jesucristo le dice: Nicodemo, con lo que te he dicho, que es tan poquito, tú no crees. Tú no crees. Eres tú maestro de Israel y tú no sabes esto. ¿Sabes lo que le estaría diciendo? ¿Cómo enseñas? Y uno se pregunta en la religión tradicional que ¿cómo les enseñan a los otros? Ellos están ciegos y los que se sientan a escucharlos están ciegos. Si ellos están ciegos y todos los que están sentados escuchando están ciegos, dijo Jesucristo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Necesitamos que el Maestro nos abra los ojos para dejar de ser ciegos. Y como este hombre del capítulo 9 del Evangelio de Juan, poder gritar al mundo: una cosa sé, era ciega, pero ahora veo la gloria de Dios. Ahora veo. Y le dijo: ¿cómo si eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto es lo principal, Nicodemo. Este es el fundamento, esta es la base. Si tú no sabes esto, ¿cómo enseñas a otros? Es lo que le estaría diciendo. Si tú estás ciego, los otros están ciegos. Y un ciego está tratando de guiar a otro ciego. ¿Cómo enseñas, Nicodemo? Y luego le dice el Señor: si yo te he dicho, Nicodemo, cosas terrenales, este nuevo nacimiento tiene que darse aquí en la tierra. Si yo te he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si yo me siento contigo y ahora me pongo a hablarte de las cosas celestiales? Lo terrenal se te hace tan difícil entenderlo. Y rápidamente piensas: ¿y cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y nacer si ya soy viejo? ¿Y cómo se puede? Y cuando tú me estás hablando de un nuevo nacimiento por agua y por el Espíritu Santo, ¿cómo puede hacerse esto? Le pregunta Nicodemo. ¿Cómo?
no entendía, pero es innegable que el velo a este importante principal fariseo se le estaba corriendo. Para mí sí. Ay, Dios santo, cuando el Señor Jesucristo muere, uno de los que recibe el cuerpo, no solamente fue José de Arimatea, creo eso, ¿no? No solamente fue él, sino también Nicodemo, dice, que trajo especias para ungir el cuerpo del rabino eterno de Jesús, el gran Raboni. Le dice, si yo te digo cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creerás si te digo las celestiales, Nicodemo? Mire, le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sabe a quién se está refiriendo? Nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién era el que había descendido del cielo? Jesús, el eterno Rey. Y nadie subió al cielo, porque aunque habían muerto gente justa y bastante santa, nadie había subido al cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo muere, resucita. Ahora sí el cielo abierto y podemos ir y subir a la eternidad con nuestro Padre de amor, con nuestro Dios de misericordia. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él, Jesús, yo descendí del cielo y yo he venido aquí a la tierra y yo voy a morir, pero voy a resucitar y yo volveré al lugar de donde yo vine, de donde yo salí, del cielo. Yo volveré al cielo. Y así es. Nuestro divino Maestro está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Dice el versículo 14, sigue hablando Jesús. Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Escuchó? Y así como Moisés levantó la serpiente allá en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tiempo se nos ha ido, pero mañana, el día jueves, vamos, si Dios nos concede la vida, estaremos analizando, estaremos estudiando y mirando cómo este maravilloso pasaje y esto que Jesucristo dice está totalmente enlazado, conectado con el Antiguo Testamento. ¿A qué se refería el Señor cuando dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y sigue, porque de tal manera lo seguiremos estudiando. Pero no olvide, aquí cuando el Señor está hablando como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de la muerte que iba a tener y que iba a ser levantado en un madero en la cruz. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con Moisés, qué fue lo que pasó con esa serpiente, para poder entender qué es lo que el Divino Maestro nos enseña cada día, nos enseñó y lo que quiere que aprendamos. Pero no perdamos de vista el versículo 15 ya leído. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer para que todo aquel, él iba a ser levantado en ese madero, en esa cruz, para que todo aquel que en él, en Jesús crea, tenga vida eterna. ¿No quiere usted la vida eterna, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana en la fe? ¿Quiere vida eterna? Tiene que venir al único que da esa vida eterna.
No hay otra forma, no hay otro medio. Usted puede ir a una religión, usted puede ir como va la gente famosa, los millonarios a la cienciología, usted puede ir donde usted quiera. El único ser que le ha prometido al hombre vida eterna se llama Jesús de Nazaret. Y ya fue levantado en esa cruz para que todo aquel que en él crea, el Señor, lo único que quiere Dios es que creamos. Usted tiene que creer para poder entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo le dijo: es necesario nacer de nuevo para poder ver, para que se abran los ojos del entendimiento, los ojos del alma. Pero luego le dice: hay que nacer de agua y del Espíritu, ya no solo para ver, para poder entrar en el reino de Dios. Usted tiene que experimentar, sufrir ese nuevo nacimiento aquí en la tierra. El Señor Jesucristo, ante el asombro de Nicodemo: ¿y cómo puede hacerse esto? El Señor Jesucristo le dijo: Nicodemo, si yo te estoy hablando de cosas terrenales y no las crees, ¿cómo te puedo hablar de las cosas celestiales? Aquí en esta vida, en esta tierra, tienes que vivir, experimentar, tener ese nuevo nacimiento. ¿No lo quiere usted? El único ser que se lo puede dar es Jesús, por el Espíritu Santo. Él dijo que enviaría su Espíritu, y es el Espíritu de Dios que vivifica el espíritu del hombre. Entonces, cuando tenemos una nueva vida, podemos ser gente de bien, cambiar nuestras conductas, nuestros procederes. Venga, el único que tiene ese poder para regenerar, para cambiar, para hacer de usted un gran hombre, un padre de familia ejemplar, una gran mujer, una madre ejemplar, una amiga, una hermana buena, ejemplar aquí en la tierra. Venga, amigo, hasta aquí la enseñanza, la meditación. El día jueves continuaremos meditando. Iremos al libro de Números para ver qué fue lo que pasó con esa serpiente que fue levantada, para poder entender un poco más las palabras del divino Maestro. El Rey de Gloria ha hablado esta noche. No tenga en poco sus palabras. Es palabra de Dios lo que aquí leemos y estudiamos brevemente. Que Dios en su misericordia le conceda a usted, amigo, amiga, abrirle, alumbrarle los ojos del alma, los ojos del entendimiento. Una vez más, les reiteramos nuestro amor y nuestra gratitud por estar con nosotros. Ya sabe, evangelista Silvia Salvatierra Mora en un canal, evangelista Marixa Salvatierra Mora en el otro. Comente, dele like, reaccione, pero por sobre todo, comparte el mensaje. Hay millones de gente que están muertas espiritualmente aquí en la tierra. Ven con sus ojos, pero están muertos espiritualmente. Aquel hombre que era ciego de nacimiento recibe los 2 milagros. Recibe el milagro de sanidad, le devuelve la vista que nunca la había tenido aquel hombre. Pero no solamente eso, nació de nuevo. Cuando Jesús le preguntó y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y quién es, Señor, para que yo crea? Le dijo Jesús: ¿le has visto el que habla contigo? Él es. El hombre le dijo: creo, Señor, creo. Y lo adoró. ¿Acaso usted no quiere gritar lo mismo? Creo en Jesús, creo, y adore al Maestro, porque solamente a Él le pertenece la gloria, el honor, toda la exaltación y la adoración, porque solo Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Bendito sea. Un abrazo y nos vemos. Los veo el jueves. Gloria a Dios. Aleluya.